Muy bien, listo. Entonces, esta sería la forma en cómo tú tienes que declarar tus variables. Ahora, no significa que todos tienen que ser enteros, todos pueden ser char, todos tienen que ser del mismo tipo de datos. No, tú puedes ir variando el tipo de datos dependiendo a la solución de tu problema. Si tú quieres que sean enteros, entonces, si vos quieres que en tu problema dos sean enteros, uno sea char, entonces, o uno sea float, tú tranquilamente puedes hacer esto, pero no puedes entremezclarlos, ¿ya? Tú tranquilamente puedes hacer, digamos, yo quiero que la variable A y la variable B sean enteros. Pero la variable C, yo necesito que sea un flotante. Entonces aquí pondríamos float C. Entonces de esta forma estaríamos creando dos variables que van a guardar enteros y una variable que va a guardar un valor flotante. ¿Eso está permitido? Claro que está permitido. No significa que un solo tipo de datos puedas crear, puedes variarlo. Y obviamente el hecho de que tú varíes entre diferentes tipos de datos va a depender de la solución de tu problema. ¿Se entiende? Esto sí está completamente permitido, ¿ya? Pero no puedes entremezclar, porque esto ya prácticamente sería ilógico poner esto y A, B, y aquí poner, digamos, float, C. No puedes entremezclar. Esto para C++ ya es un error, porque estás mezclando. Siempre, cada instrucción debes terminar con un punto y coma. Por eso era importante, pues les decía a ustedes, en los algoritmos escritos les decía, sean para cada idea un paso, les decía, ¿no ve? No se puede entremezclar. Esa era la idea de por qué teníamos que hacer esto, para que podamos traspasar después esa misma idea aquí en semana. No puedo mezclar ideas porque ya genera incoherencia. Entonces, un algoritmo no puede ser incoherente. Entonces, aquí A, como ve, coma C. Entonces, con esto estamos creando nuestras tres variables. ¿Hasta ahí se entiende? Sigue. Vámonos ahora a lo interesante. Después de declarar variables, y luego les explico por qué hay que declararlas primero, pasamos a lo siguiente. Aquí, facilísimo. Nosotros, después de especificar qué variables voy a utilizar, necesito ahora decir, leerle valores y luego operarlos y luego mostrar el resultado. Recordemos, aquí viene algo importante, atiendan, y esto se llama palabras reservadas del lenguaje, ya los voy a explicar. Ahorita vamos a ver esto. En C++ hay una palabra que significa que es equivalente, no significa que es equivalente a la palabra leer que utilizamos en el algoritmo escrito, ¿ya? Que significa lo mismo. La palabra leer en el algoritmo significa que estoy pidiendo un valor y luego que lo estoy almacenando en una variable, ¿sí o no? Sí, clarito, es aquí. Leer un número y almacenar. Pero la palabra leer era sinónimo que estoy pidiendo algo. Por eso estaba en la etapa de la entrada, porque la entrada es pedir los valores. Necesito los valores. En C++ hay una palabra equivalente a la palabra leer, que es lo mismo, pero no se llama leer, se llama la palabra sin o sein. Y se pone el flujo mayor. En otras palabras, lo único que cambia es que ahora, en lugar de poner el símbolo de leer o la palabra leer en C++, ponemos la palabra sein y le ponemos el flujo mayor. Ese es el flujo que tiene, porque es un operador sobrecargado. Eso luego los voy a explicar. Pero aquí está. En otras palabras, en C++, para decir que estoy pidiendo o estoy leyendo un valor, se pone la palabra sin con el flujo mayor. Y lo mismo ocurre con la palabra escribir o la palabra también que hemos puesto que también puede ser imprimir. En C++ hay otra palabra que es equivalente al de escribir. Recordemos que el de escribir en un algoritmo escrito significa que estoy mostrando algo en pantalla. ¿No veo o no? No puedo hablar así del diagrama de flujo porque el diagrama de flujo no usa palabras, usa símbolos, pero es lo mismo. En vez de este símbolo, en C++ usamos la palabra, el símbolo, la palabra sin. Y en vez de este símbolo usamos la palabra out. Lo mismo. Dime. Code. Aquí sería code. Code sería la palabra mal dicha porque lo correcto es decir cout, porque viene de eso. Cout porque viene de console out. Porque es, mire, aquí no hay donde perderse. Hasta sus mismas palabras viene así. Cout, out, ¿qué es? Traducido al español. Out, ¿qué es? ¿Salida? ¿No veo o no? Entonces, por eso se pone allí. Por eso es out, no es code. Nomás, code dice la mayoría porque así sería la traducción más digamos, a tal cual como está escrito. Lo más correcto es decir out, porque es console out, mostrar en console. Entonces, out, salida. ¿Y in qué es? Entrada. Entrada. Entonces, tiene mucha relación con lo que hace. Entra y sale, o no. Y por eso los lenguajes de alto nivel, por eso son fáciles, ¿no? Y el flujo cambia. En el cout se pone menor. En lugar de mayor, se pone menor. ¿Se entiende? Sí.
Entonces, Inge, dime, Inge, dime. no le he podido entender muy bien, es que se escucha entrecortado. ¿Será que me puede volver a explicar esa parte, Inge? Ya, perfecto. Estamos diciendo que dentro de los algoritmos escritos usábamos palabras específicas para decir que estoy pidiendo un valor y para decir que estoy mostrando un resultado en la pantalla. ¿Cuáles eran esas palabras? Era la de leer y escribir. Con la palabra leer, directamente en un algoritmo escrito decía que estoy pidiendo un valor, que estoy leyendo un número y obviamente lo voy a guardar después en mis variables de mi entrada. Y con la palabra escribir significaría que estoy sacando un resultado en la pantalla para poder visualizarlo a la persona, a cualquiera. Entonces, en C++ ocurre lo mismo, solamente que ya no se usa la palabra leer y escribir, porque C++ tiene su propia sintaxis, tiene su propia escritura. Entonces, lo único que estamos diciendo es que ahora, si yo quiero traspasar mi algoritmo a C++, tengo que utilizar, en vez del lugar de leer, usamos sin con su flujo mayor, y en lugar de escribir, usamos code con su flujo menor. Pero lo más correcto, en vez de decir sin y code, es decir cint y cout. Eso es lo mejor, lo más correcto que esté, digamos, pronunciado. Sein de entrada, porque in es entrada, y out que proviene de salida. Por eso decimos que esto es salida. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a utilizar estos dos de aquí. ¿Se entiende ahora? sí. Sí, gracias, Inge, muchísimas gracias. Ahora, a estas palabritas, atender, aquí hay algo importante. A estas palabritas que estamos de sin, out, int, que hemos puesto aquí, int, float, doble, a todas estas palabras que están aquí en C++, que estamos aprendiendo, se les conoce con el nombre de palabras reservadas. ¿Ya? Atender. ¿Por qué se les conoce con el nombre de palabras reservadas? Porque significa que son palabras reservadas, porque para C++ esas palabras ya tienen un significado predicho. Por ejemplo, la palabra reservada int en C++, ¿qué significa? Pues se puede decir que int significa que es entero y sirve para declarar variables que guarden números enteros, ¿sí o no? Entonces, cada palabra reservada tiene un significado. Por ejemplo, ahorita, todas estas que ya hemos conocido, int, float, doble, char, string, void y boolean, son palabras reservadas del lenguaje C++, que tienen un significado y sirven para algo. Entonces, ya conocemos estas. Ahora estamos conociendo dos nuevas palabras reservadas. ¿Cuáles habían sido? El sin mayor y el cout menor, que son palabras reservadas del lenguaje. Cuando ya saben que si estoy diciendo palabras reservadas del lenguaje, me estoy refiriendo a que significan algo. Y la pregunta es, ¿significan algo para C++? Pues sí. Sein, ¿para qué sirve? Para leer valores. Cout, ¿para qué sirve? Para mostrar valores. Entonces, tiene un significado. Entonces, a estas palabras se llaman palabras reservadas del lenguaje. ¿Se entiende? Sí. Ahora viene lo fácil. Entonces, si yo estoy diciendo que para leer un valor uso sin mayor y para imprimir cout menor, entonces yo ya puedo crear el programa. Yo ya puedo traspasar este algoritmo escrito. Ahora, obviamente, en el algoritmo gráfico, esto no existe. No hay leer ni escribir, no hay sin, no hay cout. Pero ¿por qué eso no hay en un diagrama de flujo? Porque en un diagrama de flujo se usan símbolos. En otras palabras, en el diagrama de flujo, en vez de sin, es este símbolo. En vez del cout, es este símbolo, pero son lo mismo. Significan lo mismo, hacen lo mismo, ¿no veo o no? ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Ahora, me vengo aquí, entonces, yo ahora, después de declarar las variables, que es lo primero que sí o sí hay que hacer, declarar las variables, todas las variables, recuerden, no solamente las de la entrada, todas las hay que declarar. Seguidamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer valores. Leo el valor de A y leo el valor para la variable B. ¿Cómo se lee las variables en C++? Pues con la palabra reservada sein. Lo único que tienen que poner aquí, ¿qué tienen que hacer? Terminamos este código, la siguiente línea le ponemos, pues aquí ponemos sein y le ponemos mayor y luego pongo la variable que quiero leer. Entonces, ¿en dónde voy a leer? Según eso estoy leyendo la variable A. Entonces, ¿aquí qué ponemos? Sin mayor A. Y con eso estoy leyendo un valor cualquiera y lo estoy guardando en la variable A. Listo, así de simple. Es lo mismo. Solamente que ahora tenemos que conocer cuáles son las palabras que usa C++, pero la lógica, comparado con este algoritmo, inclusive con este diagrama, la lógica sigue siendo la misma. ¿O no, jóvenes? Ahora, la pregunta es, ¿qué más tendré que hacer? Si sigo mi algoritmo, tengo que leer otro valor. Entonces, ¿qué tendré que hacer en mi código en C++? ¿Qué tendré que hacer? Saint mayor Otra B. vez pondríamos sin, otra vez pondríamos mayor, ¿y qué pondría ahora? B. B. Y ahora le pondría B B. y termino con punto y coma.
para terminar la instrucción. Entonces, esto, si se dan cuenta ustedes, sería equivalente a leer los dos valores. Pero sencillísimo, ¿o no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ahora, recordemos nosotros, aquí viene algo muy interesante. Recordemos que estos dos se pueden resumir en un solo paso, ¿no? ¿Cuál era? Leer dos números y almacenarlos en A y en B. A ver, ¿quién me puede decir cómo podrías resumir estas dos líneas en un solo paso? Porque se puede. Sin mayor A, coma B. Ya, no, Punto y pero coma. no es tanto así. Es si mayor A y luego se pone mayor B. Esa es la lectura en C++. El símbolo, el flujo mayor quiere decir que va a leer un número para A y un número para B. Entonces, este sería el equivalente a utilizar lo mismo en una sola línea. Ahora sí, ¿se entiende? Estaba bien lo del coma, pero en vez del coma era el mayor. Pero es lo mismo, casi lo mismo. ¿Se va entendiendo? Entonces, esto sería lo mismo que leer, pero solamente ahora, en vez de leerlo en dos pasos diferentes, lo leo en uno solo. ¿Sí o no? Y al realizarlo con coma e Inge, Eso. va a afectar al resultado. Claro. Es que, atender. A ver, en todo lenguaje hay palabras que significan algo. Es, por ejemplo, yo te digo hola. La palabra hola en nuestro lenguaje, ¿qué es? Es un saludo. Es como una palabra reservada. Es un saludo que significa que estoy saludando. Pero yo no puedo agarrar y decirte, digamos ahora, no sé, te digo, digamos, pantano. Y pantano es saludo ahora. No, no puedo yo cambiar la sintaxis del lenguaje que nosotros tenemos. Aquí lo mismo. Si para C++ en su lenguaje es sin mayor A para leer uno y aumentar mayor B, esa es su sintaxis, no lo puedes cambiar, ¿no ve? Yo no puedo citar a pantano, significa saludo, no puedo inventarme eso. En nuestro lenguaje ya está definido que hola es el saludo, ¿no veo o no? Lo mismo ocurre aquí. ¿Se entiende? Sí. Sí. Listo, entonces si se dan cuenta, con esto estaríamos nosotros terminando con la lectura de datos. Entonces ya he hecho todo esto. Me faltaría, ¿qué creen que me faltaría? Me faltaría el proceso. Ahora, ¿cómo hago el proceso? El proceso no tiene ciencia, el proceso es lo mismo. El proceso prácticamente sería esto mismo que está aquí en C++. ¿Qué sería aquí? Agarramos y pondríamos C, toma el valor de ¿qué? A más B. A más B. ¿Y con qué terminamos? Punto y coma. Punto y Punto y coma. coma. Siempre con punto y coma. Cada idea, cada instrucción en C++, punto y coma. Entonces ahí está. A ver, la pregunta es, ¿el proceso ha variado? No es lo mismo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué nos faltaría? Si alguien me puede decir. La salida. La salida. Salida. A ver, alguien que me pueda dictar en C++ nomás ya, porque está facilísimo. ¿Qué pondríamos? A ver, ¿dónde está? Seut. Exacto. Seut. Seut. Después de Seut, ¿qué Menor, ponemos? menor. Exacto. Menor, C. menor y C. ¿Y con qué termino? Punto y coma. ¿Listo? Punto y coma. Acabo de crear, este sería el programa en C++ equivalente a este algoritmo escrito, a este diagrama de flujo. ¿Fácil o difícil? Fácil. Entonces, no es difícil el programa. Un poco difícil, Inge, para mí, soy sincera. ¿Difícil para usted? Sí, un poco, Inge. ¿Pero por qué? Bueno, si le está pareciendo difícil hasta aquí, es porque todavía tal vez no lo están entendiendo. No le tengan miedo. La programación a veces cuesta entender. Yo les había dicho a ustedes, cuando yo estaba en la U, no entendía ni nada. Y ya estaba por irme. Me voy de aquí. Pero cuando logré entender todo, recién se iluminó mi mente y dije, ya. Para que puedas entender, te aconsejo bastante que hagas ejercicio. Hagan los ejercicios. Pues no les doy la tarea en vano y demás. Entonces, hagan los ejercicios. Ahí lo van a lograr entender. Para los que me han entendido, por favor, se dan cuenta que pues no varía en nada. Creo que la única diferencia que tiene esto con el algoritmo y con el diagrama de flujo es de que primero debo declarar las variables. Después lo demás es lo mismo, solamente que uso sintaxis propios del lenguaje C++. Nada más. ¿Sí o no? Sí. Entonces ahí está. Ahora, después de que tengas tu programa en C++, atender, entonces esto ya está fácil. Ahora, ¿qué hacemos? Lo compilamos. Atienda. Ponemos aquí. Compilamos. Ahí está. Y aquí abajo vamos a ver. Si tu programa en C++ contiene errores, tú no puedes compilar. Esta parte mañana lo vamos a hablar. Y si alguien me puede buscar información sobre esto, me ayudaría bastante para hacer un poquito un debate.
hay que saber diferenciar entre lenguajes compilados y lenguajes interpretados. No sé si cuando estamos hablando de la historia, habíamos visto, ¿no? Hay lenguajes compilados e interpretados. ¿Qué diferencia tiene? Yo les dije, lo vamos a estudiar en su momento. Ahorita no nos conviene confundirnos con ese dilema de la teoría del interpretado y compilado. Y ahora es momento de tal vez un poquito, digamos, entenderlo más, porque ya estamos viendo. Entonces, este es mi programa en semana. Acabo de programar la suma de dos números, en este caso en C++. Pero aquí viene lo importante, atender. Siempre, pero siempre aquí, debo compilar el programa. Debo compilar el programa. ¿Pero qué se entiende por compilación? Ahora lo voy a hacer unas tres con palabras bien rápidas y así, nada técnicas. Mañana lo vamos a ver un poquito más a profundidad este aspecto. Compilar significa, atender. A ver, les explico. Yo no puedo decirle a la máquina, atiendan, yo no puedo decirle a la máquina que ya acabo de programar, yo no lo puedo decir, acabo de programar y ahora máquina, ejecutame estas órdenes, porque recordemos que un código son órdenes, son instrucciones, que la máquina lo va a seguir al pie de la letra, él no se va a inventar ni va a corregir nada. La pregunta es, ¿yo le puedo decir a la máquina que me ejecute estas instrucciones, sí o no? ¿La máquina hará caso a estas instrucciones, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Los demás qué opinan? ¿Sí? Pongo que sí. Jeje. ¿Qué lenguaje habla la máquina? La máquina Sigo habla C++. opinando lo mismo. ¿La máquina habla C++? ¿Qué lenguaje usa la máquina? Sí, No, la máquina no habla C++. Sí. ¿La máquina qué habla? Entonces, sí, código binario. Exacto, la máquina, el lenguaje que entiende la máquina es el código binario. Son ceros y unos. La pregunta es, ¿son ceros y unos? No. No, Entonces la máquina no entendería este código. Pero alguien me puede decir, uy, entonces ¿para qué lo he creado si esto no entendería la máquina? Justamente ahí viene el proceso de compilación. ¿Qué creen ustedes que sea compilar ahora? En este gráfico está todo. que todo, que lo vuelve en ceros y unos. Pero obvio, la máquina no va a entender este código porque la máquina, el único lenguaje que habla la máquina es ceros y unos. Y si la máquina habla solamente ceros y unos, esto está escrito en C++, no lo va a entender, ¿o no? Entonces, como dice, hay que transformar. Entonces, compilar es como si estuviera diciéndoles yo, es transformar este código. ¿Y transformar este código a qué? El compilador lo que agarra es este código. Primero, el compilador lo que hace es, primero verifica que este código no tenga ningún tipo de error y después de que verifique que no tenga ningún tipo de error, lo compila. Y al compilar significa que convierte este código en ceros y unos. Esta imagen es clarita, ahí está. Tengo mi código, aplico el compilador y el compilador lo que va a hacer es convertir todo este código que está en lenguaje de C++, lo convierte a código máquina. La pregunta es, ¿por qué creen que lo convierte a código máquina? ¿Para qué lo convierte a código máquina? Para que lo pueda entender la Obvio, máquina. obvio. Para que la máquina pueda entender las instrucciones que le estoy dando y así ejecutarlas, porque si le mando directamente esto, no lo va a entender. Entonces, ese sería el proceso de compilación, en palabras bien, digamos así, generales. Luego lo podemos ver las etapas, porque la compilación tiene sus etapas, tiene todo. Este es un mundo grande, inmenso. Por eso me preocupa el tiempo que tenemos para avanzar. Entonces, en palabras bien simples, compilar sería convertir lo que yo he escrito en C++ a máquina. ¿Pero para qué? Para que la máquina entienda mis instrucciones y las ejecute, ¿o no? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Entonces, después de que vos termines de escribir tu código en C++, debes siempre compilarlo para que en ese proceso de compilación, aquí cargan, ¿visto? Carga, grito, y lo que carga significa que todo este código lo está convirtiendo en ceros y unos. Entonces, al convertirlo en ceros y unos, ya está listo para que la máquina entienda el código. Tu código lo convierten a ceros y unos para que la máquina lo entienda. Entonces, después de compilar, recién podemos ponerle aquí donde dice play y ejecutar el programa y el programa va a funcionar. Miren, le ponemos play, le voy a poner. Ahora, aquí, la pregunta es, pero no muestra nada. Es que claro, si ustedes se dan cuenta aquí, no está mostrando nada. ¿Por qué? Porque prácticamente, directamente se ha saltado la línea de pedir valor. Miren, 5,
6 y 11. Ahora la pregunta es, ¿me está sumando dos números, sí o no? Sí, ¿no ve? Suma Sí. dos números, ahí está, me lo está sumando. Entonces, acabo de ejecutar mi programa en C++, así de simple. Pero, ojo con esto, si tu código tiene un error, un error cualquiera, un simple error, la máquina no puede ejecutar. ¿Por qué no puede ejecutar la máquina tu código? Porque no se va a poder compilar. Miren esto. Le voy a borrar este punto y coma. Lo voy a borrar este punto y coma y voy a compilar. Observen esto. Voy a compilar. Miren, acaba de compilarse y aparece un error. Ya aquí está. Aquí viene algo interesante. Esta marquita que me está mostrando aquí significa que hay un error, ya sea aquí, aquí arriba o aquí abajo. Siempre el programador debe fijarse entre estas tres líneas de código e interpretar. Y lamentablemente el error que me está mostrando la máquina está aquí abajo, pero está en inglés. Está prácticamente en inglés, ¿ya? Yo tengo que interpretar prácticamente esos dos mensajes de error que me saca la máquina. ¿Por qué? Porque prácticamente si me muestra error aquí es porque quiere decir que no se ha podido compilar. No puede compilar algo que está mal escrito, tiene que ser estrictamente bien escrito. Un punto y coma, una coma, un error bien superficial significa que no se puede compilar. Y si no se puede compilar, no se puede pues, traducir a ceros y unos. Si no se puede traducir a ceros y unos, entonces la máquina no interpreta, no hay programa. Entonces, tu código debe estar perfectamente escrito, sin ningún error, en el lenguaje C++. Recordemos que hemos dicho que cada instrucción termina con un punto y coma. Entonces, ¿aquí qué me falta? Pues el punto y coma. Entonces, como no tiene punto y coma, no se puede compilar. Si no se puede compilar, no se puede traducir a ceros y unos y pues por ende la máquina no lo puede ejecutar. Entonces, con esto que estoy diciendo, que si hay un error en tu máquina, no vas a poder compilar tu código. Pero, si no hay ningún error en tu código, en todo tu código que has aumentado, al compilar les va a aparecer lo siguiente. Miren esto, compilamos y aquí les aparece, miren, aquí aparece clarito, miren, inglés. Proceso terminado en 0 minutos, 0 segundos. No ha tardado nada en traducir esto. Claro, como mi código es pequeñito, ahí está. ¿Cuántos errores hay? 0 errores. ¿Cuántas alertas? 0. Entonces, 0 minutos, 0 segundos. No hay ni error ni alerta. ¿Esto qué quiere decir? Que automáticamente el proceso de compilación se ha llevado exitosamente. Entonces, yo ya tengo el código, esto equivalente a 0 y 1. Por lo tanto, ahora recién puedo ejecutar. Siempre se compila, se ejecuta. Cada vez que hagas un cambio, compilas, ejecutas, compilas, ejecutas. Siempre debes hacer ese proceso para verificar tu programa. A ver, le ponemos aquí. 4. A ver, aquí. 5. Enter. 9 y 14. Sigue sumando dos números, entonces está perfectamente bien hecho. Bueno, quisiera seguir porque hay mucho que ver, pero ya nos hemos pasado de la super hora. Van a disculpar. Aquí voy a quedar, mañana voy a explicar más. Voy a dejar tarea en plataforma, pero antes de que me despida, por favor, quiero preguntas sobre lo que se ha explicado. Sobre C++, sobre todo lo que se ha explicado. ¿Se entendió, jóvenes? Por favor, no duden en preguntar porque ya no va a haber otro momento. No, Inge, todo bien, todo clarito, se entendió de mi parte. Está fácil, ¿no veo o no? Sí, Inge, ¿se entendió? ¿Qué opinan? ¿Pero fácil o difícil? Sí, Inge, Sí, pero fácil. fácil. Parece. Fácil. Ya lo... Ahora ya pueden hacer, pues, todos los ejercicios que hemos resuelto en el algoritmo, se puede hacer en C++, porque ya saben todo. Pero a partir de aquí, hay que ir evolucionando. Por favor, mañana los espero, puntuales, muy puntuales, porque mañana ya llamamos la lista y demás. Para mañana hay tareita, por favor. 3 ejercicios que lo voy a subir a la plataforma, pero ya les aviso ahorita por aquí, que quiero que me hagan la multiplicación de 3 números. 2 ejercicios, 2 hitos, a ver. La multiplicación de 3 números quiero y el cálculo del promedio. ¿Se entiende? Sí, Directamente en C++. Ya no quiero. A ver, atender, me gustaría que hagamos, mi idea era hacer todo de nuevo, desde el análisis, algoritmo, diagrama de flujo y luego el C++, pero no sé, a ver, eso les propongo a ustedes. Lo ideal sería hacer así, para que sigan aprendiendo, para que nunca se olviden del algoritmo escrito y nunca se olviden del diagrama de flujo. Pero les pregunto, ¿está bien así o directamente en C++? Si ya entendieron el algoritmo escrito y el diagrama de flujo, tal vez no convenga todavía y hacemos directamente en C++, ¿no? ¿Qué opinan? Escucho sugerencias. directamente, sí. Ya, Sí, directamente. Si tuviéramos algún problema, lo haríamos en el algoritmo, yo creo. ya. Entonces voy a dejar en sus manos esa expresión. Si se equivoca en C++, Inge, algoritmo.
Dime. Inge, yo creo que sería bueno nomás hacer el paso del algoritmo y del diagrama, porque es una forma de poder, Analizar el problema en eh, realidad. sí, solo porque a veces en C++, o sea, digamos, cuando empiezas a meter códigos, o sea, tienes que ver los paréntesis y todo lo demás, o alguna terminología no se puede entender, pues, y algunos de los compañeros nos vamos a patear nubes en genes, así que sería recomendable menos, para mí al menos, utilizar Sí, los sí, pasos. sí, sí. En la universidad también así, lamentablemente nos daban 10 ejercicios que se convertían en 30. Entonces, es nomás recomendable, ¿no? A ver, por estos dos haremos toditito, ¿ya? Quiero esto, para cada problema quiero el algoritmo, el análisis, ya saben, larguito, el análisis, algoritmo escrito, diagrama de flujo directamente en code, digo, en DFD nomás, ya no van a ser con los estándares, ¿no? Ya no, en DFD nomás, ya, y el código en C++. Lo van a copiar esto y ya está. Entonces, no creo que haya problema, al final es lo mismo. ¿Ya? ¿Les parece eso? Eso haremos, por favor. Nos sacrificaremos. Son 3 semanitas que, como les digo, esta materia, si no la entienden bien, no tiene sentido, porque estamos hablando de ingeniería de sistemas, informática, y la programación es la base fundamental de esta carrera. Entonces, yo pienso que nos tenemos nomás Ya que... está bien, Inge. Por mí está Creo bien. manual más va a ser Inge. Sería genial la prueba manual más, porque mañana lo que voy a hacer es explicar cómo la máquina juega en memoria esto, cómo la máquina ejecuta. Mañana vamos a explicar algo interesante, cómo la computadora ejecuta esto, cómo hace la máquina, qué hace la memoria, cómo trabaja el procesador en este caso. Entonces ya vamos a explicar un poquito más a profundidad. Entonces para mañana la tareita, por favor, ya listas, 6 en punto, empiezo con la clase para no perder el tiempo y no alargarnos como hasta ahora nos estamos pasando. ¿Ya? Entonces mañana sí o sí, 3 sesiones y ya, 3 sesiones y ya. Entonces ya nos toca mañana puro ejercicios, entonces obligatoriamente su presencia de cada uno de ustedes. Si no hay ninguna otra consulta más, nos estaríamos despidiendo, jóvenes. Ingeniero, lo vamos a sacar captura de pantalla, ¿no? Para presentarle esto de CC++, No, o hay si otro. esto lo puedes capturar o si quieres también, simplemente es texto, lo puedes copiar a Word, no habría problema. Listo, está copiado. Ah, ya, bueno, Inge, gracias. ¿Ah? Y Ya la les prueba digo. manual en La ahí prueba mismo. manual, al final, una prueba manual para los 3 sería lo mismo, pues, ¿no? Suficiente. Ya, bueno, gracias. ¿Algo más, jóvenes? Ya, bueno, como no hay No, ninguna Inge. consulta más, entonces aquí tendría la clase. Para los nuevos de turno de la tarde, igual, bienvenidos, por favor, nuevamente. Y hagan siempre las practiquitas. Ya mañana empezamos puntual. Por hoy día todos están con presente. Mañana ya llamamos la lista oficial, por así decirlo. Ya, bueno, muy buenas noches y gracias por su paciencia y tolerancia, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Ya, lo subo a la plataforma el código. Ahora, otra cosita, si no tiene, ese más está subido en plataforma ya. Si no lo tienen, si no lo pueden instalar porque tienen la máquina de 32 bits, lo voy a tratar de subir, pero si no, descárguense. Está en la plataforma la aplicación ya, pero está para 64 bits, no hay del de 32, no lo subí. Lo voy a subir enseguida a otra versión de C++ ahí para que se puedan descargar. ¿Ya? Pero si no Inge, pueden, los videitos, ¿hasta qué hora vas? yo pienso que hasta de una media hora, ya lo voy a subir ahorita mientras voy, tal vez cenando un poco con mi hija, estoy aquí. Entonces, lo voy a subir. Yo pienso que va a tardar unos 45 minutos en subirse. ¿Ya? Bueno, Inge. Listo. Ya bueno, Inge, hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Inge, buenas noches, compañeros. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.